Buenas tardes a todos. Estamos entonces comenzando nuestra clase de hoy. Para poder iniciar como corresponde, vamos a pedir por favor que nos pongamos de rodillas y la persona encargada va a orar por nosotros. Padre nuestro que está en los cielos, santificado y glorificado sea siempre su santo nombre. Le damos las gracias, Padre amado, por esta nueva oportunidad de vida que nos da, por poder disfrutar de este nuevo y hermoso y maravilloso Santo Sábado tan especial, que de una u otra manera nos recuerda, Señor, ese regalo y ese don maravilloso que nos dio su Hijo amado Jesucristo. Le pedimos, Padre Celestial, que usted nos perdone por todas nuestras faltas, por todas nuestras iniquidades, y que esta oración, Padre amado, llegue hasta su trono de gracia. Dirija, Señor, a su sierva Jacqueline, para que ella sea la que nos ayude, Señor, sea el instrumento para poder, Señor, entender más cada uno de esos maravillosos mensajes de amor que nos deja, Señor, expresados por medio de su palabra. Agradecemos este día y agradecemos todo lo que usted nos otorga, Padre Celestial, y lo hacemos en el nombre poderoso y en los méritos exclusivos de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Muy bien. Amén. Vamos entonces a lo que es nuestra clase de hoy, ¿ya? Vamos a profundizar un poquito. La clase pasada hicimos como un pantallazo rápido de todo, el conjunto de cosas, pero nos vamos a ir un poquito más profundo para analizar algunas cositas, ¿ya? Vamos a ver, acuérdense que estuvimos viendo el paralelo entre Mateo, Marcos, Lucas, Daniel y Apocalipsis, ¿ya? Y ahí habían varias cosas en común. Entonces aquí vamos a analizar la primera, la abominación desoladora, que aparece en Mateo de la siguiente forma, el versículo 15. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo, a ver, ¿ya? En el lugar santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, o sea, el Señor está dando como una pista, o sea, si ustedes realmente se dan cuenta, están tomando en cuenta la escritura, o sea, el libro de Daniel tienen que haberlo estudiado. Si ustedes leen el libro de Daniel, si ustedes leen la escritura, entonces entiendan, porque hay una relación aquí entre eso y esto que yo les voy a decir, ¿ya? ¿Y qué era esa abominación desoladora? Vamos a ver, los otros pasajes hablan de lo mismo. Marcos 13, versículo 14, y Mateo, Marcos y Lucas hablan de la señal del tiempo del fin e incluyen los mismos elementos, ¿ya? Entonces, Marcos 13, el versículo 14 dice, mas cuando viereis nuevamente, abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, que estará donde no debe estar, el que le entienda. Nuevamente, si ustedes estudian, tienen que entender, ¿ya? ¿Y qué está diciendo? Miren, primero acá dice que iba a estar en el lugar santo. ¿Se fijan? Dice la abominación desoladora, ellos la iban a ver ¿dónde? En el lugar santo, decía Mateo. Pero Marcos dice que va a estar donde no debe estar. En otras palabras, esta abominación que iba a estar en el lugar santo no debe estar allí. Entonces estamos hablando de una intromisión, una invasión, algo que no tenía que ser. Ya, donde no debe estar, y nuevamente cita al profeta Daniel, ¿no es cierto? Ahora miren, luego dice, en Lucas, capítulo 21, versículo 20 dice, cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Y luego en el versículo 24 dice que Jerusalén será hollada por los gentiles. Fíjense ustedes que habla primero, y acá decía que iba a estar en el lugar santo, ¿ya? Que es donde no debe estar. Y en Lucas dice que van a ver a Jerusalén rodeada de ejércitos. ¿Correspondía que Jerusalén tuviera que estar rodeada de ejércitos si estuviera en comunión con Dios? No. Esos ejércitos, en otras palabras, no podrían estar en esta ciudad que era el lugar santo de Dios, la ciudad, ¿ya? Pero iban a estar ahí rodeándola porque ellos eran la abominación. Saben entonces que su destrucción ha llegado, ¿ya? Entonces,
Dice luego que Jerusalén será hollada por los gentiles. Y está parafraseando lo mismo. ¿Cómo que se llama? Paralelismo hebraico, quiere decir que está hablando en dos maneras diferentes de lo mismo. Cuando habla de los ejércitos que destruyen, acá habla de los gentiles que hollan o pisotean. Es lo mismo. En otras palabras, los gentiles son los ejércitos. Y la destrucción es el hollar o pisotear. ¿Qué cosa? Jerusalén. Jerusalén. ¿Se fijan? Ya, Jerusalén, Jerusalén. Es el lugar santo, ¿ya? Los ejércitos son lo equivalente a los gentiles que hollan Jerusalén, la pisotean. Y acá, los ejércitos destruyen Jerusalén. ¿Se dan cuenta ahora? ¿Sí? Es lo mismo. Jerusalén es el lugar santo. Los ejércitos están donde no, en realidad, deben estar, que es en la ciudad santa. No van a consagrarse a Dios o a un culto o porque quieren ser parte del pueblo judío. Van a destruir Jerusalén. Por eso que están donde no deben, porque no debieran estar ahí, pero ahí están por culpa del pueblo de Dios. Daniel 9 decía en el versículo 27, con la muchedumbre de las que abominaciones vendrá el desolador hasta que lo que está determinado, yo me salté unas partecitas, hasta que lo que está determinado se derrame sobre quién, sobre el desolador. ¿Quién es el que desola o que deja en desolación? Son los ejércitos que van a destruir, van a producir desolación. Y esos ejércitos son abominables. Ellos traen abominaciones. ¿Por qué? Vamos a ver por qué, porque el Espíritu de Profecía nos dice. Pero miren, lo que vamos a ver son los siguientes paralelos. Tenemos a Daniel, que fue predicho, el Señor dice, por el profeta Daniel, el que le entienda. Daniel es citado acá. Lo que dijo Daniel es citado y o analizado en Mateo, Marcos y Lucas y nos lleva a lo que queremos ver, que es Apocalipsis 11 también. ¿Ya? En primer lugar, ¿qué habla en esos lugares? Habla de una abominación. Esa abominación está contenida o es, en el fondo, la llevan los ejércitos. Y vamos a ver por qué, porque dijimos en la clase pasada que los ejércitos estaban yendo a esa ciudad santa para instalar su estandarte y adorar no al Dios que había sido hasta ahí, el Dios de esa ciudad santa, sino a los dioses de los romanos, que estaban como una figura de un águila puesta en el estandarte y todo lo demás. Y esa es la abominación. Ellos se arrodillaban y le rendían homenaje a su Dios antes de comenzar la invasión, como diciendo, te dedicamos esta invasión. Es para ti, esta ciudad que vamos a tomar es tuya, en honor a ti. ¿Se fijan? Por eso que es una abominación. ¿Ya? Y está donde no se debe porque está en el lugar santo, haciendo algo que no es de Dios. Al contrario, es una invasión al territorio que era hasta ahí de Dios. Esa abominación está donde no debe, en el lugar santo, que es Jerusalén. Y esa abominación causa desolación. Y la desolación es el pisoteo o la destrucción de la ciudad. ¿Ya? Ahora miren. Aquí vamos a ver que la destrucción de esta Jerusalén es más que la destrucción de la Jerusalén literal del año 70. Es más que eso. Acá voy a leer del Espíritu de Profecía. Dice, la profecía del Señor entrañaba un doble significado. Al par que anunciaba la ruina de Jerusalén, presagiaba también los horrores del gran día final. Sí, eso bastante lo sabemos. Por ejemplo, típico hablamos de Mateo 24 y nos centramos más ahí, pero como vemos también habla en Marcos y en Lucas. En Mateo 24 ellos le preguntan al Señor, mira, qué piedras y qué edificio. El Señor le dice, no va a quedar piedra sobre piedra que no sea destruido. Dice, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dinos qué señal va a haber de estas cosas y de tu venir, ¿ya? Y del fin del mundo. Ellos pensaban que las cosas iban a terminar cuando Jesús, ¿no es cierto?, viniera a instalar su reino terrenal y que ahí se iba a acabar todo eso. Entonces le dicen, dinos qué señal, y el Señor no les quiere explicar. No, miren, la destrucción de Jerusalén literal es una cosa, la destrucción de la Jerusalén espiritual es otra cosa,
La destrucción en el día final es una cosa y la destrucción del año 70 es otra cosa. El Señor no les aclara eso, sino que pone las dos cosas juntas en una. Pero comienza hablando de una y sigue hablando de la otra porque las dos están muy relacionadas, ¿ya? Entonces acá dice que por eso entraña un doble significado, porque anuncia al mismo tiempo la ruina de Jerusalén, presagiada también por los horrores del gran día final. Tanto el año 70 como el día final están allí. Jesús declaró a los discípulos los castigos que iban a caer sobre el apóstata Israel, ¿ya? Ahora, vemos que la condición de Israel, aunque era la ciudad santa, estaba caída, estaba en apostasía, ¿ya? ¿Cuándo selló su apostasía Israel? Cuando ¿Eh? crucificaron a Jesús, No, porque cuando crucificaron a Jesús, el Señor le da 3 años y medio más. Era una semana de gozo para el pueblo de Israel. En la semana comenzaba con el bautismo, un momentito. En la mitad de la semana cesaba el sacrificio y la ofrenda, y después, al fin de la semana, se acababa el tiempo para el pueblo de Israel. ¿Cuándo se ya, acababa ese tiempo? Y con un evento en particular, apedreamiento de Esteban. el apedreamiento de Esteban. ¿Es lo mismo que ibas a decir tú, Antonio? Sí, Sí, es que como había dicho Jesús, no, era el apedreamiento de Esteban, que ahí se traspasa a ya el evangelio a los gentiles. exactamente, claro. Ya con el primer mártir cristiano, el Señor dijo, Pero no, pero se divide en dos porque igual Dios tuvo compasión, porque Pedro iba a predicar a los judíos y Pablo a los gentiles, a los griegos y a todos los. Bueno, sí, pero pero ya ese no es se el punto predica, definitivo. claro, es que ya después del año 34 no se le predicaba a los judíos como nación para que se arrepintieran y pudieran recobrar el liderazgo, digamos, que Dios les había dado. Se le predica al mundo judío en general, pero en igualdad de condiciones que el mundo gentil. Eso es lo que les costó tanto entender, porque ellos todavía creían que eran el pueblo privilegiado de Dios. Y cuando ven que sus ceremonias ya no son tomadas en cuenta, eso todavía más se enciende su patriotismo nacional y tienen una mezcla entre el patriotismo nacional y el estar ligados digamos, a Dios y a su vida, la vida espiritual del pueblo, digamos, no visible de Dios. Entonces, ¿qué tenemos? Que el año 34 se cumple la profecía de las 70 semanas, y eso quiere decir que esas semanas que habían sido cortadas para el pueblo de Israel se acabaron. Y ese año se acaba de manera muy notable porque en el libro de Hechos, el capítulo 7, describe el discurso completo de Esteban, el primer mártir cristiano, mártir, ¿ya? Y él dice, ustedes, y él acusa al pueblo de Israel, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo, como vuestros padres, también vosotros. Y el Señor antes les había dicho en Mateo 23, cuando les predice que van a ser destruidos finalmente, y le dice, ustedes dicen que si nosotros hubiésemos vivido en los tiempos de nuestros padres, no habríamos sido cómplices de ellos en la sangre de los profetas. Y después el Señor le dice, bueno, entonces yo les voy a enviar profetas, apóstoles y otros mensajeros. Y de ellos, a unos ustedes los van a matar, y a otros los van a crucificar, y a otros los van a perseguir, de ciudad en ciudad. Y resulta que el primero que cae es el Señor Jesús. Lo crucifican. ¿Se dan cuenta? Y después cae, ¿no es cierto?, el primer mártir después de Jesús, que es Esteban. Y Jesús se pone en pie en una visión, él estando en el cielo, y lo ve Esteban, que él se pone de pie ahí al lado del trono para recibir la sangre de su mártir. Y para dar, digamos, de alguna manera una señal de que él va a tomar venganza, ¿ya? Y la venganza que el Señor toma por Esteban es la venganza, un anticipo de la venganza final, en donde van a ser vengados todos los mártires de Dios, ¿sí? Y entonces Esteban es apedreado, y entonces se termina el tiempo de gracia para los judíos, ¿ya? Y entonces pasa solamente un tiempo, ahora Dios deja las cosas al abandono y que esas se vayan produciendo solas, como lo hace también a veces. Nosotros esperamos que siempre cuando nos portamos mal, como que nos va a caer un peñasco arriba de la cabeza y nos va a matar al tiro, y Dios no es así.
Y entonces Dios espera a ver si que hay arrepentimiento. Y cuando ya se pasa el susto, como pasó en el caso del diluvio, ellos miraban y se acercaban al arca y miraban, no va a ser verdad. Después se cerró el arca y ellos seguían mirando y no decían nada porque estaban expectantes y todavía con temor. Pero ya cuando llegó el séptimo día estaban echando chistes y echando bromas y burlándose y miren y ellos que iba a llover, mire cómo se están mojando allá adentro. Y en fin, haciéndole burla. Y ahí cuando ya perdieron todo temor y se notó que en realidad ellos tenían solamente miedo a la destrucción, pero no tenían el temor de quedar fuera de la gracia de Dios. Entonces ahí viene la destrucción. Y acá igual. El año 34 se acabó la gracia y el pueblo judío no tuvo ningún temor y siguió haciendo sus maldades, pero los acontecimientos que habían dejado librados a la suerte, digamos, de las autoridades romanas y del pueblo judío y de todo eso, el año 70 es la destrucción de Jerusalén. ¿Ya? Ahora miren, dice, Jesús declaró a los discípulos los castigos que iban a caer sobre el apóstata Israel por haber rechazado y crucificado al Mesías. Si Israel es mencionado como apóstata, quiere decir que en un tiempo fue santo, ¿verdad? Sí. Israel era la tierra santa, era el lugar santo donde no debía estar la abominación. ¿Por qué llegó la abominación allí? Porque se transformó de ser un Israel santo a ser un Israel apóstata. ¿Se fijan? Entonces, los castigos iban a caer sobre ellos. ¿Por qué? Por haber rechazado y crucificado al Mesías. Por tanto, cuando viereis, decía más adelantito, la abominación del asolamiento, o sea, los que van a venir abominablemente, por decirlo, a asolar, por decirlo de alguna forma. ¿Y por qué van a venir abominablemente? Porque iban a venir a rendirle homenaje a su Dios de esa victoria que en realidad Dios les había permitido tener para traer el castigo sobre Jerusalén. ¿Ya? A ver si, ¿por qué es abominable? Es cortita ¿por qué es abominable? Sí. Sí, pero era cortita, sí. Me preguntaron por qué era abominable ese asolamiento. Era abominable porque ellos venían a asolar no en nombre de Dios, porque Dios muchas veces mandó a destruir algunas naciones. Iban en nombre de Dios y no eran abominables porque estaban haciendo la voluntad de Dios. Pero estos, en este caso romanos, venían a destruir Jerusalén en nombre de Dios, como un tributo a Dios. No, ni en nombre de Dios, ni como un tributo a Dios, sino a su Dios. Y se arrodillaban y delante de su estandarte que tenía esculpida la imagen del águila y que simbolizaba todo eso, y venían a rendirle de esa forma la ciudad que iban a tomar. Era abominable el asolamiento que iban a producir, porque ellos iban a asolar, a dejar destruido, a no dejar a nadie con vida ahí, y lo iban a hacer en forma abominable porque lo iban a hacer para dedicárselo a un Dios falso. ¿Se entiende? Sí. Entonces, por tanto, dice, cuando viereis la abominación del asolamiento que fue dicha por Daniel profeta, esta es una versión más antigua de los mismos textos, que estará en el lugar santo, el que lee entienda, se fija, está citando el mismo pasaje que habíamos estado leyendo, entonces los que están en Judea huyan a los montes. Entonces está hablando de un momento particular en la historia del Israel literal, porque los que estaban allí iban a tener que huir a los montes, los que estuvieran en Judea. Y dice, y cita Mateo 24, 15 y 16 y Lucas 21, 20. Luego dice, tan pronto como los estandartes del ejército romano idólatra, ¿se fijan? Fuesen clavados en el suelo sagrado, por eso que iba a estar en donde no debía, porque el suelo era sagrado, que se extendía varios estadios más allá de los muros, los creyentes en Cristo debían huir a un lugar seguro. O sea, a pesar de que estaban fuera de los muros, todavía se extendían más allá, pero todavía eran suelos sagrados, porque estaban fuera de la ciudad, pero todavía en territorio israelita, ¿sí? Entonces todavía era tierra santa. Y entonces era la señal para que huyeran los cristianos, ¿ya? Ahora, la abominación. Dice algo más sobre la abominación. Los judíos no hicieron más imágenes, creo que esta la habíamos visto en la clase pasada, si mal no recuerdo, pero
complementa la otra, no hicieron más imágenes después de su largo cautiverio. Llamaban abominación a la imagen que ostentaban las insignias o estandartes romanos. ¿Se fijan lo que estábamos mencionando? Entonces, ellos ostentaban insignias o estandartes romanos, los que estaban abominando. Y no hicieron más imágenes, pero llamaban abominación a las insignias de los romanos, especialmente cuando esos emblemas eran colocados en un lugar prominente para ser reverenciados. Y eso es lo que ellos hicieron. Consideraban que esa reverencia era una violación del segundo mandamiento. ¿Sí? No te harás imagen ni ninguna cosa que esté arriba en el cielo o abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos. Entonces, ¿qué está diciendo? Estos se arrodillaron no delante de Dios. ¿Ya? Y dice, cuando la insignia romana fue erigida en el lugar santo del templo, acá en este caso, porque no solamente la erigieron afuera antes de invadir, digamos, la ciudad, sino que también adentro, cuando llegaron a incendiar adentro Jerusalén. Dice que cuando la insignia romana fue erigida en el lugar santo del templo, la consideraron ellos como una abominación. ¿Ya? Quizá ellos pensaron que ahí sí Dios los iba a proteger, pero ellos ya estaban cosechando el fruto de su apostasía, el fruto de su pecado contra el Espíritu Santo, porque ya no querían recibir al Hijo de Dios, ni aceptarlo, ni al pueblo de Dios, ni nada. Y Dios les había advertido, el Señor Jesús había llorado sobre Jerusalén, advirtiéndole que había visto esa destrucción y que se arrepintieran si supieses siquiera en este día lo que toca a tu paz. Pero ellos no quisieron reconocer. Y por lo tanto, cuando ellos ven eso, a lo mejor hasta pensaron, Dios nos tiene que proteger porque estos son unos abominables. Hermanos, Dios puede usar también esos abominables cuando nosotros nos portamos mal y somos muy duros. Y Dios quiera que no llegue el día cuando lo tenga que usar en forma definitiva, que nosotros podamos escuchar antes y arrepentirnos, antes que sea demasiado tarde. ¿Ya? Muy bien, entonces dice acá, el otro aspecto, la tribulación, que es lo mismo que angustia. ¿Ya? Mateo 24, versículo 21 dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces, fíjense, hay que tomar cuenta, cada palabrita importante. Primero, la tribulación iba a ser muy grande, como no había habido hasta ahora, cuando Jesús lo está mencionando, Mateo 24, antes del año 34, antes del año 70, antes que se acabara el tiempo de gracia, como no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, cuando yo lo estoy diciendo. Cuando Jerusalén fue destruida, ¿fue para ellos una gran tribulación cual nunca había habido? Claro que sí. ¿Es la más grande tribulación que habrá? No, porque después dice, ni la habrá, pero se está refiriendo a la segunda tribulación, que como leíamos delante, están ligadas porque tanto la primera tribulación, que es la destrucción de la Jerusalén literal, como la última, que es la destrucción del mundo, están emparentadas. Y va a haber una tribulación más grande todavía, y ahí sí es como no habrá más después de eso. Ahí sí que no habrá más. Hasta ahora no había habido una igual, para ellos no iba a haber otra igual, no iban a estar con vida para la tribulación final, no iban a estar con vida. Así que no iban a ver la tribulación final, excepto que hayan sido perseguidores del pueblo de Dios, y ahí sí, porque van a estar formando parte de la resurrección especial, y sí la van a ver, ¿ya? Pero acá dice a continuación lo siguiente, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol, vamos a ver cuáles son aquellos días, fíjense, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Vamos a tener que analizar esa parte para ver a qué momento histórico se está refiriendo esto, ¿ya?
¿cuándo van a ser conmovidas las potencias de los cielos? Vamos a ver una cita referente a eso. Porque sabemos que hubo señales en el sol, en la luna y en las estrellas al finalizar los 1260 días. Pero también va a haber señales en el sol, en la luna y las estrellas justamente antes de la venida del Señor. ¿Se fijan? En ambos casos se utilizan estas figuras. ¿Se acuerdan que la vimos en la clase antepasada? El sol, la luna y las estrellas. Pareciera ser que Dios esa señal quiere decir que lo que viene es el castigo por la apostasía en su adoración de no el sol, que el sol representaba a Dios y al Señor Jesucristo, ¿no es cierto? A la divinidad. Ya vimos eso, vimos que el sol representaba a la divinidad. El cielo, perdón, la luna representaba ¿qué cosa? La revelación de Dios, sobre los cuales la mujer puede asentar sus pies, porque es toda la revelación de Dios, ¿ya? Y las estrellas eran los que entregaban la revelación de Dios. El sol era el único que tenía luz propia. La luna reflejaba la luz del sol y las estrellas y la luna reflejaban la luz del sol. O sea, son un reflejo de la luz del sol. El sol representaba a Dios o a Cristo. La revelación de Dios es un reflejo, o es, más bien, es lo que Dios transmite. Él es la luz principal y Él entrega la parte que Él quiere para nosotros, la que nosotros necesitamos. Y son distribuidas en el mundo por las estrellas que en Daniel decía que son los que brillan y entregan la verdad a las multitudes y que van a brillar como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Se acuerdan? ¿Ya? Entonces las estrellas, y en Apocalipsis también, el que tiene la estrella en su mano representaba a Cristo, que tenía la dirección de las 7 iglesias representada por los líderes, por el liderazgo de las 7 iglesias, que representan a todas las iglesias, ¿ya? Las iglesias de Cristo. Entonces, ¿se acuerdan ustedes que en la cuarta trompeta estaba afectado el sol, la luna y las estrellas? ¿Se acuerdan que vimos eso? Que no había sol, ni luna, ni estrellas, sino que no plenamente. Miren, vamos rápidamente, Apocalipsis 8, cuarto ángel, versículo 12, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas. ¿Para qué? Para que se oscureciese la tercera parte de ellos. Y tercera parte dijimos que es sinónimo de los perdidos, porque los ángeles que se fueron del cielo y que apostataron fueron la tercera parte. Entonces, cuando está hablando que es herida la tercera parte del sol, la luna y la estrella, está hablando de la consecuencia que va a recibir la cuarta iglesia de haber, en el periodo de Pérgamo de la tercera iglesia, haber producido tinieblas en la tierra porque oscurecieron el sol. La gente ya no tenía el mensaje de Dios, ni siquiera sabía muy bien quién era Dios, sus propias ideas. Oscurecieron la revelación, que es la luna, y oscurecieron las estrellas a tal punto que mataron a muchos en el tiempo de Tiatira, de la cuarta iglesia, mataron a muchos hijos de Dios y a todos los dirigentes, a los que llevaban la luz, ¿se fijan? O a la mayoría, digamos, siempre quedaron algunos, pero hacia allá apuntaban. Entonces fueron oscurecidos, ahora ellos fueron heridos, ellos. La tercera parte del sol y de la luna y las estrellas que ostentaban, ¿se acuerdan la relación? O sea, la revelación, la visión que vimos de primero escrito, cuando había una hueste que llevaba una bandera negra y que tenía dibujada la bandera, ¿qué cosa? El sol, la luna y las estrellas. ¿Y la bandera era de Dios, ese estandarte? No, era un falso estandarte. Y ostentaban ser el verdadero, porque llevaban en la luna, las estrellas y el sol, esculpido ahí en su bandera. Pero era una bandera de tinieblas. Y después esos que llevaban la bandera de tinieblas quisieron ir para ganarse a los que estaban en la luz, para que ostentaran ese mismo estandarte. ¿Se acuerdan de esa visión? La vimos hace 2 clases atrás. ¿Ya?
Entonces, ¿qué está diciendo eso? Porque acá dice, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, en otras palabras, fueron dejados en perfectas tinieblas, ya que ellos no apreciaron la luz, ellos también, ellos mismos, perdieron la gracia completamente y fueron abandonados sus propias tinieblas. Dejó caer el camino de ellos sobre sus propias cabezas y ya no estaban facultados, nunca más, para recibir revelación de parte de Dios, ni para transmitir revelación de Dios. Ahora ellos van a transmitir revelación que decían ser de parte de Dios, esas revelaciones, pero no eran de parte de Dios. Y siguen en lo mismo. ¿Sí? ¿Se entiende? Y para que no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Y ahí esa era la cuarta trompeta, ¿ya? Y hablaba de la apostasía, de la gran apostasía. Y fíjense ustedes qué curioso que el Señor va a poner señal de destrucción en el sol, la luna y las estrellas. Yo creo que eso no fue tomado por casualidad, sino que Dios emparentó las señales de la destrucción con las señales de la apostasía. De la cuarta trompeta, por ejemplo. ¿Se fijan? Si cuando ustedes vean eso es porque va a venir destrucción. Eso es ineludible, va a haber destrucción. ¿Ya? Y entonces dice la luna dará su resplandor y la estrella del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Aquí sí que esto no había aparecido. No apareció al final de los 1260 días y no apareció nunca antes. Entonces tenemos que ver que ahora este oscurecimiento del sol, la luna y las estrellas va a ser literal porque van a coincidir con las potencias de los cielos que van a ser conmovidas y que van a ser literalmente conmovidas. Y eso es lo que vamos a ver. Pero miren, Mateo 24 entonces predice esta gran tribulación que nunca hubo, ni habrá, nunca más. Hasta ahora no había habido, ni tampoco la va a haber en el futuro, dice el Señor. Y acá, después de la tribulación, de aquellos días, ¿cuáles días? De los días finales, va a venir, mire, espérense, acá, lo que dice, vamos a tener que ver un poquito más en los otros lugares, Marcos y Lucas, y después vamos a ver el pasaje del Espíritu de Profecía. Dice acá, porque aquellos días, la versión de Marcos 13, versículo 19, serán de tribulación, cual nunca ha habido hasta este tiempo, ni habrá. Ya ahí otra vez vuelve a eso de hasta este tiempo, porque hasta ese tiempo no había habido. Y ellos iban a ver una tribulación cual nunca iban a ver ellos. Nunca antes iban a haber visto eso, ni tampoco, como digo, iban a ver la final que habrá, ni habrá. Para ellos no, porque ellos mueren ahí y no alcanzan a ver la tribulación final. Lucas 21, porque estos son días ¿de qué? ¿De qué son días? De retribución. ¿Qué significa retribución? Castigo. Significa castigo. ¿Y qué había dicho acá? Miren, a ver, acá. Jesús declaró a los discípulos los castigos que iban a caer sobre el apóstata Israel. ¿Por qué? Por haber rechazado y crucificado al Mesías. Esa es la primera trompeta. Ahora, fíjense aquí, porque estos son días de retribución. ¿Cuáles? En primer lugar, de castigos, por haber matado al Mesías, ¿ya? Y dice, caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. ¿Va a ocurrir eso al tiempo final? ¿En la última retribución? ¿Van a ser llevados cautivos a todas las naciones? ¿Poquito antes de que Jesús vuelva? No. Esto fue, aquí está hablando de lo que ocurrió en la destrucción de Jerusalén. Entonces, están las dos cosas juntas, hay que aprender a separarlas. Si está hablando de una retribución donde ellos van a ser esparcidos en las naciones, entonces todavía no es el tiempo final. En el tiempo final ya no va a haber esparcimiento en ninguna parte porque el tiempo final, cuando aparecen esas señales, el sol, la luna y las estrellas, y son conmovidas las potencias del cielo, ya no hay tiempo de arrancar para ningún lado, ninguna nación se va a ir para ningún lado. Jesús está viniendo en ese momento, inminente. A ver si acá, para que te escuchen de acá. Acá alguien va a opinar también. Ya. En eventos de los últimos días
aparece una cita, que no me la sé de memoria, pero dice que algunos de los santos, ¿no es cierto?, los que sean fieles en el tiempo final, van a tener que ir a lugares remotos por la persecución. Sí. Antes del tiempo de angustia que se menciona, pero va a ser esa El tiempo de parte de la angustia persecución previo. nos va a llevar a lugares que a lo mejor no esperamos. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, estuvo bueno ese alcance para que recordemos lo que hemos hablado del tiempo de angustia previo, ¿ya? Porque sí va a haber persecuciones hacia nosotros, pero no va a ser un día de retribución, no va a ser un día de castigo para los malos. El tiempo de angustia previo no es un castigo para los malos, es una descarga de ira y venganza de los malos sobre los buenos, porque los buenos les están diciendo algo que es muy desagradable para ellos. Les están diciendo que deben cambiar o si no se van a perder. Les están dando el mensaje del tercer ángel, ¿ya? Y como algunos me miran con cara de interrogación, yo les voy a decir, se lo voy a leer para que lo puedan escuchar, porque está en Apocalipsis, el de Apocalipsis 18, vamos a decir, porque es el final, porque está en Apocalipsis 14, pero vamos a ver el de Apocalipsis 18, exactamente lo que les van a decir a estos al final. Y dice acá, miren, 18:3, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido en la potencia de sus deleites. Eso está ocurriendo, pero no ha terminado de ocurrir, ¿sí? Y luego el versículo 4, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. ¿Ya? Porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Ese es el mensaje que nosotros le vamos a estar dando a la gente. Salgan porque Dios dice que los va a castigar, porque se va a acordar de sus maldades, porque ustedes se han llenado, como decía el versículo 2, decía, y clamó con voz potente, no lo leímos el versículo 2, diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Díganme, ¿ustedes creen que a los malos les gusta que uno les diga eso? Ustedes son Babilonia. Ustedes se han hecho habitación de demonios y de toda ave inmunda y aborrecible. Ustedes están desagradando a Dios. Todas las naciones han bebido del vino de su fornicación, que son sus falsas doctrinas. Por eso vamos a decir con nombre y apellido. Y le vamos a decir también cuáles son esas falsas doctrinas. Y los reyes de la tierra también. Así que los dirigentes, los presidentes, las naciones, los demás, los mercaderes de la tierra, con sus negociados, también van a cosechar. Y oí otra voz del cielo, salí de ella, pueblo mío. ¿Ustedes piensan que los malos se van a quedar tranquilos? Van a decir, uy, sí, por supuesto, no vamos a arrepentir, nosotros vamos a ir con ustedes. No, la gran mayoría no va a querer escuchar, sino que se va a levantar en persecución. ¿Contra quién? Contra el pueblo de Dios. Entonces, cuando aquí habla de, porque estos son días de retribución, que es castigo, ¿a quién se está refiriendo? ¿Para quién es este castigo de esta tribulación? ¿Contra los malos y contra los buenos? ¿O contra los buenos? Contra los malos. Contra los malos. Porque los buenos no tienen nada. Los malos no tienen nada de que ser Claro, castigados. Los malos están siendo perseguidos injustamente. No están recibiendo un castigo de Dios. Ahora, porque estos, dice el Señor, son días de retribución. Caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, porque habrá gran angustia sobre la tierra e ira sobre este pueblo. A ver, tiene razón aquí en algo, porque estoy viendo, estos son días de retribución, pero yo me salté el versículo 23, Lucas 21, 23, si lo tienen por ahí para poder completar el cuadro, porque si no, ahí se nos confunde el asunto. 21, 23, ya, porque puse solamente la parte. 21, 23. Pero hay de las que estén encintas y de las que amamanten en aquellos días, porque habrá gran angustia sobre la tierra e ira sobre este pueblo. ¿Ya? Está hablando dos cosas. Gran
angustia sobre la tierra completa, pero también habla de ira sobre este pueblo. ¿Cuál pueblo? El pueblo apóstata. ¿Ya? Ahora, ahí también hay un simbolismo, porque en ese caso era el pueblo apóstata de Israel literal. Pero ¿habrá un pueblo apóstata de Israel espiritual? Sí, también. También lo habrá. Entonces, esos días son, y el versículo 22 decía, porque estos son días de venganza, y acá decía de tribulación, el versículo 19, pero en el versículo 22, mire, vamos a tener que leerlo todo para que no se enrede. Vamos a comenzar. Lucas 21, ya el versículo 20, ¿ya? Y cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción está cerca. ¿Eso ocurrió en Jerusalén literal? Sí, ocurrió. ¿Va a ocurrir en la Jerusalén espiritual? ¿En forma simbólica? Sí, va a ocurrir. ¿Ya? Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que estén en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos, no entren en ella. ¿Eso ocurrió en forma literal? Sí. ¿Va a ocurrir en forma espiritual? También. Porque Judea, o más bien Jerusalén, para ser más específico, representa el pueblo de Dios que va a estar esparcido en toda la tierra, pero que tiene que alejarse de los lugares donde va a estar, digamos, van a caer las plagas, para no recibirla. Ahora dice, ¿por qué? Versículo 22, porque estos son días de venganza para que se cumplan todas las cosas que están escritas. ¿Hubo día de venganza para Jerusalén? Sí. La primera trompeta, ¿Jerusalén fue destruida por los romanos? Efectivamente, sí. ¿Fue una venganza de parte de Dios? Sí. Pero hay de las que estén encintas y de las que amamanten en aquellos días, porque habrá gran angustia sobre la tierra. ¿Toda la tierra tuvo angustia por lo que pasó en Jerusalén? No, no. Entonces aquí empieza a hablar doble, ¿se fijan? Porque no hubo toda angustia en toda la tierra. Sin embargo, dice, ira sobre este pueblo, sobre ese pueblo, el apóstata, literal, y también sobre el apóstata, Israel apóstata espiritual, que son los hijos de Dios que ahora están en su iglesia verdadera, pero que van a apostatar. Y va a haber gran ira sobre este pueblo también. ¿Sí? ¿Sí? Acá. Ya. Una consulta. Sí, a ver, acá una pregunta. A ver. Cuando en las diapositivas anteriores se mencionaba que, no sé, que iban a haber grandes señales en el sol, la luna y Las sí, estrellas, y que las potencias de los cielos eso iban a ser no es conmovidas. literal, eso es simbólico. Porque si tú te estabas refiriendo, ¿no es cierto? O sea, ocurre en forma literal, va a ocurrir en forma Va a literal. ocurrir después. Ocurrió en forma muy parecida, literalmente, cuando acabaron los 1260 días, solamente que la luna no se oscureció, sino que se oscureció porque se puso roja como sangre, que no es exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces, pero va a ocurrir en forma literal, poquito antes que Jesús venga. Ya, pero Pero ¿por qué sabemos que va a ser literal? ¿Y por qué sabemos que va a ser justo antes que Jesús venga? Por la expresión y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y esa es la que tenemos que ver en la cita. perdona, ahí tengo una duda. ¿Qué pasa? Que yo entendí que no era literal, sino que era como una explicación de cómo se iban a dar las cosas en un momento determinado, en que, como cuando se retira el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y ya no va a haber luz, sol. El oscurecimiento del sol, la luna y la estrella, Claro, en se particular. refiere a eso, ¿no es cierto? Es que yo los confundí tal vez con la explicación que di. Muchas gracias. ¿Eso es o un poco Sí, más? eso es, Ya. perdona, y para rematar Sí, la idea. Sí. esto tendría coincidencia con la instalación de la ley dominical, Sí. ¿no es cierto? Por eso, O sea, por eso yo lo entendí como, no a ver, literal, sino que como una explicación de cómo iba a estar el mundo en ese momento, sí, pero lo de la ley en que, la gente iba a estar desprovista de luz. no, eso fue la cuarta trompeta. Ya. Ahí hay una tremenda diferencia, y qué bueno que mencionaste ese punto antes que se nos pasara. En la cuarta trompeta, debido a lo que pasó en la tercera trompeta, había habido, o sea, en tercer sello había pasado que había oscuridad terrible, ¿ya? Cuarto sello,
esa oscuridad ya no era oscuridad, sino que además era ensañamiento contra los que tenían luz y se persiguió y se mató. Tiempo de la iglesia de Tiatira. Ya, pero esa oscuridad iba a traer persecución, ¿ya? Como decía yo, la cuarta de la trompeta está hablando de un castigo a los que han perseguido, en el cuarto sello, han perseguido al pueblo de Dios y los han matado en el tiempo de la iglesia de Tiatira, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo hice delante, que eso puede producir confusión, es decirle por qué el Señor hizo ahora que las potestades del cielo literales muestren señales. Porque esas están usadas también para simbolizar las oscuridades espirituales. ¿Ya? Los mismos elementos, el sol, la luna y las estrellas, operan en forma literal, se oscurecen en forma literal, Dios permite eso, pero es como una señal diciéndonos, miren, yo voy a oscurecer literal el sol, la luna y las estrellas porque ustedes espiritualmente lo oscurecieron. Ustedes negaron la luz espiritual, yo les voy a negar la luz física. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entiende más o menos? A los que entregan la luz porque son reflectores de la luz, ¿no es cierto?, que da Dios, ¿ya? Ellos son reflectores. Son las 12 estrellas, o sea, las 7 estrellas que Jesús tiene en su mano, ¿sí? Los pastores. Son todos los que transmiten la palabra. En cierto sentido, bueno, en las 7 iglesias son los dirigentes de las 7 iglesias, y lo dice mismo Apocalipsis, pero en cierto sentido nosotros todos que estamos encargados de dar el mensaje al tercer ángel, vamos a hacer esas estrellas también. Entonces, cuando en la persecución final traten de acabar con las estrellas simbólicas que somos nosotros, y traten de matarnos, y de hecho van a matar a algunos, el Señor va a decir, muy bien, yo les voy a oscurecer las estrellas físicas para que se den cuenta de cuán grave es lo que están haciendo, y les voy a oscurecer la luna física también, y les voy a oscurecer el sol, y los voy a dejar. ¿En qué plaga? La quinta plaga es el oscurecimiento del sol. Y es terrible, no se ve absolutamente nada. Nada, nada, nada. Y es de noche. Y no hay ninguna luz. Es como decir, ustedes dejaron el mundo espiritual en esta condición física. ¿Se fijan? Es como una ilustración que Dios hace de lo que nosotros hicimos. Claro, Él lo hace en forma literal para expresar que Él ha tomado conciencia de lo que se ha hecho en forma espiritual. Por ahí más o menos, ¿se entiende? Ahora va a ser la segunda venida, porque acuérdense que se van repitiendo las cosas. En los 1260 años hubo un periodo terrible de oscuridad y de persecución, de martirio y todo lo demás, pero acuérdense que en el sexto sello, en el quinto sello, se predice que todavía no se ha completado el número de los consiervos que tenían que ser muertos, y que van a completarse el número cuando sean muertos en el sexto sello que viene. ¿En qué sello vivimos nosotros? En el sexto. O sea, en nuestros días se tiene que completar el número de mártires del quinto sello. Estamos en el sexto sello, se tiene que completar. En nuestro periodo se tiene que completar el número de mártires que no estaba completo en el quinto sello. Y cuando se complete ese número de mártires, se va a estar repitiendo la historia de la iglesia de Tiatira. ¿Sí? ¿Se entiende? Que ellos fueron los que hicieron todas esas maldades. ¿Ya? Y entonces Dios le va a dejar a toda la tierra cosechar el resultado de sus obras, pero a Dios ahora los va a destruir a ellos. Ellos van a ser los mártires. ¿Ya? Bueno, pero miren. Entonces, cuando aquí dice en Lucas 21, porque estos son días de retribución o castigo, son castigos de parte de Dios. Dios no iba a castigar a sus mártires. Dios va a castigar a los que martirizan a sus mártires. ¿Sí? ¿Eso ibas a decir tú? ¿Tú ibas a decir algo? Sí, ven para acá si quieres, por favor. Sí, claro, esa es la regla. El sexto sello es el último. El sexto sello es el penúltimo. El séptimo sello es el último. Sí, tiene un sexto. Sí, pero el sexto tiene algo de último. Porque cuando se termina el sexto sello, cuando se termina el sexto sello, se acaba el tiempo de gracia. Y de acuerdo a su conocimiento, estamos Estamos en el sexto. O sea, las tribulaciones pasan, apocalípticas. Sí. Muchas gracias. Bueno, entonces miren,
porque estos son días de retribución, de castigo, caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, porque habrá gran angustia sobre la tierra e ira sobre este pueblo. Entonces, ¿fueron llevados cautivos a todas las naciones los de este pueblo, los de la Jerusalén, literal? Sí. ¿Fueron una gran angustia sobre toda la tierra? No. Ahí invirtió el orden de los factores, ¿se fijan? Porque está hablando de la tribulación final para toda la tierra y está la tribulación para el pueblo de Israel que va a ser esparcido en todas las naciones. ¿Se fijan? Está hablando de las dos cosas, pero invirtió el orden, porque antes hablaba primero de la tribulación de Jerusalén literal y después de la Jerusalén espiritual. Pero acá está hablando al revés. Está hablando primero la angustia sobre la tierra, que es la final, y luego la ira sobre este pueblo, que es el literal. ¿Sí? ¿Se entiende? Por eso que se produce un poco de confusión. Hay que estudiar. Sí, sí, hay que estudiarlo más. Ahí la- ¿Por qué se da vuelta? ¿Por qué Jesús lo invirtió? Sí. Ahora miren, pero en el otro evangelio no lo invirtió, aquí lo invirtió. Tal vez porque el interés de ellos era lo que iba a pasar sobre ellos, y el Señor no quería que ellos vieran mucho lo que iba a pasar sobre la tierra, sino que iba a pasar sobre ellos. Ahora miren, acá hay una visión que nos aclara lo de las potestades conmovidas. Dice, el 16 de diciembre de 1848, el Señor me dio una visión de la conmoción de las potestades del cielo. ¿Cuándo salía lo de la conmoción de las potestades del cielo? Volvamos rápidamente atrás. Ahí. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, de la gran tribulación cuando no ha habido del principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Está hablando de la tribulación final, cuando las potencias, junto con el oscurecimiento de la luna, del sol y de las estrellas, o sea, al revés, luna, sol y la estrella, o bueno, sol y luna y estrella, las potencias del cielo iban a ser conmovidas. Iba a pasar todo eso junto. Entonces, ahora la visión que estamos viendo nos va a explicar la conmoción de las potestades del cielo que se da junto con el oscurecimiento del sol, la luna y la estrella. Entonces dice, el 16 de diciembre se le dio esa visión, en 1848. Vi que cuando el Señor dijo cielo, por conmoción de las potestades del cielo, porque algunos dicen que piensan que eso es que los ángeles se van a poner a llorar y que todo el cielo va a estar... No es eso. Dice, vi que cuando el Señor dijo cielo, para referirse a las potestades del cielo, al anunciar las señales indicadas por Mateo, Marcos y Lucas, ya, o sea, justo lo que estamos viendo, quería decir cielo. Y cuando dijo tierra, cuando dice y sobre la tierra, ¿cómo se llama? ¿Cómo dice? Angustia sobre la tierra, sobre la gente. Cuando dijo tierra, se refería a la tierra. Las potestades del cielo son el sol, la luna y las estrellas. Esas son, dice, las potestades del cielo, que van a ser conmovidas. Gobiernan en los cielos. Las potestades terrenas son las que gobiernan en la tierra. Entonces, fíjense ustedes, las potestades del cielo que iban a ser conmovidas, está usando paralelismo hebraico, o sea, cuando dice se oscurecerá el sol, la luna y las estrellas y las potencias del cielo serán conmovidas, está hablando, las potencias de los cielos no eran el sol, la luna y las estrellas, pero ahora iban a ser conmovidas el sol, la luna y las estrellas. Está hablando de lo mismo, de una manera distinta. Y acá dice, las potestades terrenas son las que gobiernan en la tierra. Las potestades del cielo se conmoverán a la voz de Dios. Y esa es la que nosotros estábamos viendo antes de empezar con esta parte, de que la voz de Dios va a fijar un hito muy importante al final. Cuando Él dice, deje oír su voz de su santa morada. Entonces, cuando se escuche la voz de Dios al final, en el proceso de la segunda venida de Cristo, se van a desquiciar las potestades del cielo. Porque eso quiere decir que se tiene que abrir el firmamento para que pueda entrar la comitiva que viene a buscarnos. Viene Jesús con todo, el cielo se vacía de ángeles. ¿Ya? Entonces el firmamento no puede permanecer igual. Tiene que haber, Dios tiene que abrir para poder pasar, por decirlo de alguna forma. Y va a abrir el firmamento. ¿Ya? Vamos a bajar esto. Sí. Entonces dice, el sol, la luna y las estrellas se desquiciarán de su asiento. No se aniquilarán, sino que se conmoverán
a la voz de Dios. O sea, la vamos a ver. ¿Cómo será eso de ver la luna moviéndose para todos lados, el sol? Por eso es que sale el sol, se sale, se aparece, se sale, se aparece, porque se conmueve. Y las estrellas, no sé cómo irán a caer las estrellas, una cosa terrible, pero cuando aparezca ya Dios ahí, no vamos a ver ni el sol ni la luna ni la estrella, porque es tan deslumbradora, deslumbrante la presencia de la segunda persona de la divinidad que viene ahí, que no se va a ver ni el sol, ni la luna, ni la estrella. Pero ahí se van a conmover a la luz de Dios. Y como va a estar en la quinta plaga, más o menos, cuando esté la oscuridad, después viene la luz, entonces los malos van a tener terror. Aquel, dice esta otra cita, ese era el primero escrito, página 41. Aquel cuya voz hizo entonces temblar la tierra, esta otra de patriarca y profeta, ¿ya? Hizo entonces temblar la tierra, ha declarado, aún, y cuando, miren, yo no le puse esa parte, pero ¿cuándo hizo Dios temblar la tierra? ¿A qué se está refiriendo? Aquel cuya voz hizo entonces temblar la tierra. ¿Qué evento tenemos en la Biblia cuando Dios hizo temblar la tierra, pero tremendamente? Toda la tierra. ¿Ah? Hubo, pero ahí todavía no fue tan toda la tierra. Pero acá dice, hubo uno más grande que, o sea, no sé si decir que toda la tierra literalmente, pero hizo temblar la tierra en gran manera, y es al cual se está refiriendo aquí, porque hubo grandes terremotos, como dice el de Lisboa, que fue tremendo. Hubo un gran terremoto cuando Jesús murió y cuando Jesús ascendió. Cuando resucitó. Ya cuando fueron abiertos los sepulcros, ¿no es cierto? Antes de la resurrección de él, en la muerte, ahí hubo un gran terremoto. Cuando tuvieron miedo los guardias, dijeron verdaderamente, este era hijo de Dios, cuando murió. Y luego cuando él resucita y el ángel corre la piedra, hay un gran terremoto también. ¿Ya? Entonces, hubo todos esos grandes terremotos, pero ¿saben a cuál terremoto se refiere esto? En Patriarca y Profeta, se refiere al gran terremoto cuando se manifestó la presencia de Dios, porque dice que ahí fue como un pequeño símil de lo que va a ser la segunda venida. ¿Cuándo se manifestó ahí? Que se apareció, que descendió sobre la tierra, fue cuando dio su ley en el monte Sinaí. Ahí fue. ¿Y por qué es importante? Porque, como les digo, ahí él hizo como una pequeña muestra de lo que iba a ocurrir para que su pueblo lo viera, estaba ahí a los pies del monte, lo que iba a ocurrir cuando él viniera en su segunda venida, en toda su gloria. ¿Sí? Ahí la tierra Dios la hizo temblar y ellos tenían terror, estaban muy asustados. Y dice que más encima se oía una bocina que tocaba, y acá va a ser la voz de Dios, la trompeta va a ser la voz de Dios cuando levante los muertos. Ahí se oía una bocina que sonaba y había un terremoto tremendo y echaba humo el monte y llamaradas y todo lo demás, y ellos estaban aterrados, ¿ya? Y Dios proclamó sus 10 mandamientos. Y acá va a haber algo parecido. Dios va a poner, poco antes de venir, las tablas en el firmamento, cuando se conmuevan el sol, la luna y el estrellito, las tablas también de los 10 mandamientos. Y ahí se va a conmover los cielos y también la tierra. Porque aquí dice, dice, aquel cuya voz hizo entonces temblar la tierra, ahí en el Sinaí, ha declarado, aún una vez, y yo conmoveré no solamente la tierra, mas aún el cielo. La escritura dice, Jehová bramará, que le decía adelante, desde lo alto y desde la morada de su santidad dará su voz, ¿ya? Y temblarán los cielos y la tierra, ¿ya? ¿Literales? Sí, literales, ¿ya? Y por lo que yo he visto hasta ahora, el que va a dar su voz desde los cielos, hay dos posibilidades. O es Jesús inmediatamente cuando está, como dijimos nosotros, que toma las coordenadas al norte y al este y se sube a la nube para regresar, y esa es una posibilidad, o la otra es que cuando ya está descendiendo el Padre hable desde allá, pero pareciera ser que Jesús mismo, ¿ya? Y después tenemos que ver eso al final. Dice, Jehová bramará desde lo alto, en este caso puede ser perfectamente Jesús, cuando se sube a la nube para regresar, y desde la morada de su santidad dará su voz, desde el cielo. Y temblarán los cielos y la tierra. En aquel gran día que se acerca, el cielo mismo se apartará como un libro que es envuelto. Es como que si fuera todo junto, pero no es todo junto, vienen varias etapas. Ya Jesús se sube a la nube, se proclama, se muestra la ley, hay una conmoción por ejemplo, los ríos, el mar para, o sea, el mar hierve como una olla, los ríos paran de fluir,
arroja piedras sobre la tierra, hay un gran terremoto, todo eso está ocurriendo antes que se vea a Jesús apareciendo. ¿Ya? Entonces dice, y él anuncia el día y la hora de su venida. ¿Ya? Ahora dice, temblará la tierra vacilando como un borracho y será removida como una choza, y agravaráse sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. ¿Eso ha pasado? No. Entonces, obvio que acá está hablando no solamente de la destrucción de la Jerusalén literal, sino también de la destrucción del mundo completo. Es día de retribución para pagarle a los enemigos de Dios que torturaron, mataron, afligieron a su pueblo y quitaron la luz de la tierra. ¿Se entiende? Sí. Y ya yo creo que con eso estamos exactamente en el tiempo. A ver, le voy a dar la última diapositiva y con eso vamos a dejar. Miren, los tiempos de los gentiles. Esto lo vamos seguramente a introducir con esto en la próxima clase. Porque aquí hay otra cosa. Lucas 21, versículo 24. Caerán a filo de espada y serán ya llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles sean cumplidos. ¿Cuál Jerusalén está hablando aquí? Cuando dice, primero, habla de dos Jerusalenes. Fíjese que aquí la primera parte del versículo 24 habla de una Jerusalén y la segunda parte del versículo 24 habla de otra Jerusalén. Mucho ojo con eso, porque caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. ¿Cuándo pasó eso? En la primera, en la literal. ¿Ya? Y Jerusalén será hollada por los gentiles. Esto pasó tanto en la primera como en la segunda. Hace el nexo entre la primera y la segunda, pero aquí está hablando de la segunda, porque dice, hasta que los tiempos de los gentiles sean cumplidos. ¿Puede referirse al tiempo de los gentiles de la profecía de las 70 semanas? No. No, porque ese había terminado el año 34 y el año 70, cuando ellos son llevados cautivos, ahí es el año 70. Ahí ya hace rato que se había acabado el tiempo de Jerusalén espiritual. Entonces aquí no está hablando el tiempo de los gentiles, de los gentiles, digamos, judíos, gentiles literales. No. Judíos literales y gentiles literales. No está hablando de eso. Hasta que los tiempos de los gentiles sean cumplidos. Esto nos va a llevar a Apocalipsis 11, por eso que lo estoy poniendo. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas y en la tierra, angustia de las gentes. Aquí nuevamente está haciendo dos cosas juntas. La primera parte habla de señales en el sol y la luna y las estrellas, que se dio en dos ocasiones, porque hubo señales ahí. Cuando comienza el tiempo del fin, al final de los 1260 días, que son los tiempos de los gentiles, que son cumplidos, pero la angustia de la gente en la tierra hace alusión al segundo oscurecimiento del sol, la luna y las estrellas, que es el último, cuando son conmovidas las potestades del cielo. ¿Se fijan? O sea, todo el rato el Señor está haciendo ese juego entre lo que pasó y lo que va a pasar, entre lo que pasó y lo que va a pasar. ¿Ya? Por eso que era importante tener esto, porque ahora vamos a ver, cuando veamos Apocalipsis 11, los tiempos de los gentiles que se tenían que cumplir para que se iniciara el tiempo del fin. El pisoteo de la ciudad es el tiempo de los gentiles. El hollar la ciudad es el tiempo de los gentiles, de lo cual habló el profeta Daniel. ¿Ya? Sí. Acá para que escuchen la pregunta. Y ahí ya estamos acá. Una aclaración tuya. ¿Es el tiempo de los gentiles? ¿Son los 1260 días? Sí, los 1260 años. Ay, gracias. Sí, exactamente. Pero Apocalipsis 11, 2 y 3, porque dijimos que el versículo 1 se refiere al tiempo del juicio, que pertenecería al capítulo 10 en realidad, porque el capítulo 10 habla, completo el capítulo 10, de cosas que tienen que ver con el pueblo de Dios. Habla de forma espiritual, o sea, de la parte espiritual, digamos, del pueblo espiritual de Dios. E inicia el juicio al final del capítulo. Casi todas estas secciones van a terminar con el juicio. El capítulo 10 debería terminar el versículo 1 del capítulo 11. Eso ya lo habíamos dicho. Pero el versículo 2 dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo miras. ¿Se acuerdan? La ciudad santa y lo que estaba fuera de los muros todavía era santo, pero estaba fuera y los estandartes romanos iban a ser clavados
en donde no debía ser, que era fuera, pero también fueron clavados después adentro. ¿Te fijas? Pero acá está hablando del patio, está hablando de lo que está fuera. Es un patio simbólico, pero no va a dejar en la próxima. Miren, déjalo aparte y no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Es lo mismo de los 1260 años. Porque ya vimos el paralelo, 1260 años, lo mismo que 42 meses, y es lo mismo que tiempo, y la mitad de un tiempo. ¿Se acuerdan? Entonces, el patio es hollado durante 1260 años, y eso es lo que vamos a ver un poquitito. Y daré a mis 2 testigos. ¿Cuáles eran los 2 testigos? Los resumimos en la clase anterior. Antiguo y Nuevo Testamento. Y daré a mis 2 testigos que profeticen ¿por cuánto? Por 1260 días vestidos de silicio, que es lo mismo que los 42 meses. Muy bien, hasta ahí vamos a dejar por hoy y la clase que viene vamos a avanzar un poquito más con esto. No sé si vamos a poder tener más clases que la próxima clase. Tal vez sea la última, porque yo ya voy a tener que, vamos a tener que entrar a nuestro receso y Dios dirá qué va a pasar el otro año, ¿ya? Así es que, bueno, no se pierdan si pueden la próxima clase que va a ser la última y oren para que sea realmente lo más importante lo que Dios nos quiera dejar, ¿ya? Vamos a pedir entonces a la persona encargada que pueda venir aquí y tener para nosotros la última oración, ¿ya? Amado Padre Celestial, aquí estamos ante tu presencia, Señor, si tú lo permites. Primero para pedirte que nos perdones nuestros pecados, que nos acojas con tu Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por este día sábado, que ha sido muy fructífero. Te agradecemos, Señor, todas las explicaciones y lecciones que nos ha dado la hermana Jacqueline. Permite, Señor, que toda esta, tu palabra y todas estas indicaciones entren en nuestro corazón y nuestra mente, las asimilemos para aplicarlas como corresponde en el día a día. Y bueno, te pedimos que nos acompañes en lo que resta de este día, nos protejas, nos guíes y nos des fuerza, fortaleza para hacer tu voluntad. Eso, Dios mío, muchas gracias. Amén. Amén. Sí.